Yo me puse a pensar, ¿por qué damos tanto en un trabajo corporativo y nos damos tan poquito a nosotras para nuestros proyectos personales? Yo trabajé 14 años en una multinacional inmensa, tenía un gran cargo, tenía un gran sueldo, un equipo maravilloso, pero no me sentía feliz. Y aun cuando no me sentía feliz y no estaba nada conectada con los proyectos de la empresa, daba mi 1000%. Y como consecuencia tenía gastritis, tenía colon irritable, tenía contracturas en el cuello, en la espalda, en los hombros, se me adormecía la mejilla de la tensión que sentía en la parte de arriba de mi cuerpo, se me adormecía la mano y todo esto el traumatólogo me fue diciendo que era por las contracturas que impedían la circulación normal de la sangre en mi cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar que estás en un trabajo corporativo que no te encanta, que estás desconectada con los proyectos, con las marcas, con los lanzamientos, igual das todo de ti, te amaneces, sacas recursos de donde no hay, buscas ideas de donde no tienes, haces seguimiento a todo el mundo, tratas de llegar a esos objetivos, pero si miras tu vida personal, ¿por qué no eres así? Si miras tus proyectos personales, ¿por qué con esos no te amaneces? ¿Por qué con esos no lo das todo? ¿Por qué con esos no hay esa pasión profunda de no importa lo que requiera, lo voy a lograr? ¿Por qué será? Quizá porque desde chiquita fuiste la que siempre cumplía con todos a costa de no cumplirte a ti. O tal vez porque siempre fuiste primer puesto, la más responsable, la más inteligente, la que hace todo bien. Entonces, aunque no te guste lo que estás haciendo, igual lo tienes que hacer muy bien, porque el amor que te daban en aquel momento de tu vida, probablemente, y estoy especulando, tú me dirás en los comentarios si es verdad o no, ese amor estaba asociado, atado, comprometido a qué tan perfecta eras, qué tan poco problema dabas, qué tan responsable con tus tareitas después del colegio, con ser la que mejor estudiaba sin que nadie le dijera nada. Te cuento en mi caso. Siempre primer puesto. En la universidad, la multinacional donde trabajé 14 años me fue a buscar para un proceso de selección. Entré a esa multinacional a la que solamente entra el 1% de la gente que postula, entre el 1 y el 2%. Pero nunca me pregunté si yo quería estar ahí. Nunca me pregunté si yo quería trabajar en marketing en esa super mega gigantesquísima empresa. Nunca fue de mi parte una decisión consciente. ¿Por qué? Porque yo sentía que la vida me iba a llevar por el camino correcto. No, eso lo sentí después. Yo pensaba que no tenía el derecho a elegir. Estoy terapeándome aquí contigo frente a mí porque a veces tenemos en el consciente una forma de ver estas situaciones, pero dentro nos vamos dando cuenta que es otra. Entonces, yo creo que en aquel momento decía, wow, me están eligiendo. ¿Cómo voy a decir que no? ¿Cómo podría pasarme por la mente cuestionar el no estar en la empresa más codiciada por quienes estudiábamos en ese momento administración de empresas? Si cuando me llegó el sobre de esta empresa multinacional diciéndome que había sido elegida como un Pokémon, yo decía, y todos mis compañeros de carrera estaban, wow, te llamó Procter, te escribieron de Procter, te eligieron de Procter. Sí, de Procter. Para mí no había mayor conexión, no había mayor deseo, pero al estar dentro había que hacerlo bien. A costa de mi estómago, a costa de que se me caía el cabello, a costa de que empecé a fumar. Y lo que pasa es que a ti no te gusta ser mediocre, a mí tampoco, pero a veces damos demasiado en un trabajo corporativo. Y ese no es un gran problema, a no ser que a cambio de dar tanto a ese trabajo corporativo te des muy poquito a ti. Ahí sí hay un asunto. Si tú estás apagándote en ese trabajo como me pasó a mí, ya no está siendo justo el intercambio, ya no está siendo justo
este negocio, porque finalmente es un negocio. Tú das tu talento, ellos te dan un pago y un prestigio y una satisfacción. Entonces, ¿en qué punto de esta historia estás tú ahora? Acabas de empezar un trabajo corporativo, tal vez como practicante o como junior, o tal vez llevas años ya allí y piensas que ahí harás toda tu carrera. O tal vez has saltado de trabajo corporativo a trabajo corporativo pensando que en este va a ser distinto y renuncio aquí porque no me tratan bien y renuncio a este porque me ofrecieron más dinero en otro lugar y estás saltando pero te vas llevando el mismo vacío en el corazón. O piensas que si dejas ese trabajo corporativo vas a tener que empezar de cero y tú no quieres ser emprendedora y tú no quieres ser tu propia jefa. O al contrario, piensas que el mundo del emprendimiento es un mundo de libertad absoluta a la orilla del mar con tu laptop en Bali. Tampoco es así. Yo cuando salí de Procter, cuando renuncié, me dediqué a ser profesora de yoga. 8 años. Me fue muy bien. Me encantó. Pero abordé ese cambio de carrera con una mentalidad corporativa. No era que yo iba paseando por la vida en una túnica blanca y un gong a ver quién me contrataba. Yo preparaba mis presentaciones para las empresas, preparaba mi propuesta de negocio para que tuvieran clases de yoga en la compañía. Inclusive hasta Procter me contrató. En 3 años fui profesora de yoga en Procter, Perú. No tienes que empezar de cero cuando dejas un trabajo donde no te sientes bien. Es más, ¿cómo le dicen ahora esto? Opinión impopular. Probablemente ni siquiera tienes que renunciar a tu trabajo corporativo actual para estar bien, porque no es el trabajo el problema, es lo que sientes o no sientes como vínculo hacia ese trabajo. Mi último año en Procter, cuando mi coach me decía, enamórate de ese trabajo antes de dejarlo. No renuncies a la loca, no renuncies a las patadas, no te vayas en modo berrinche, Caterina, no. Reenamórate de tu trabajo. Y empecé a buscar ese propósito en cada proyecto, empecé a buscar esa carita que podía hacer sonreír en la mañana cuando yo llegaba a la oficina, alguien en mi propio grupo de trabajo o alguien de la agencia o algún proveedor, alguien cuya vida pudiera ser mejor por el simple hecho de que yo seguía en ese trabajo. Y empecé a encontrar propósito. No el propósito de mi vida, ese vino después, pero sí micropropósitos en cada cosa que hacía. En lugar de llegar y quejarme, "Ah, lunes otra vez, qué desastre". Miraba a mi alrededor y decía, ¿la vida de quién puedo mejorar hoy? Mejorando la mía al mismo tiempo, sin quejarme, sin ponerme a hablar mal de todo lo que estaba pasando. Si tenía alguna queja, la canalizaba correctamente con la persona adecuada, con el feedback correcto, porque seguramente te pasa que te quejas, te quejas, te quejas con tu compañero de trabajo acerca de tu jefe. Y te quejas con tu enamorado, novio, esposo, amiga de tu compañero de trabajo. Y con tu compañero de trabajo te quejas de tu amiga. Entonces, no, enfoca la queja, conviértela en acción hacia la persona correcta que pueda tomar algún tipo de consecuencia al respecto. El mundo corporativo es una locura, porque te hacen sentir que eres familia, que eres, o sea, llegan tan profundamente a tu cerebro y es parte de lo que ellos tienen que hacer para que uno sienta ese compromiso, pero te llegan a adentrarse tanto en tu cabecita que yo 15, casi 16 años después, este julio del 2026 cumplo 16 años de no estar en el mundo corporativo o de no estar en esa empresa. Todavía sigo arreglando las botellas de Pantene en el supermercado, como si esa marca todavía fuese mía. Y nunca fue mía, solamente que te hacen sentir ese ownership, ese sentido de pertenencia, que está bien, pero siento que tal vez el problema era yo, en cuanto a que las personas como yo
queremos dar todo en lo que hagamos. Y yo me daba cuenta que los que no eran así en el trabajo la pasaban mejor. Los que realmente a las 5, chao, ya me fui, si me necesitas no me importa, ya cerré el kiosco, bye. Pero yo me quedaba hasta terminar todo y si no lo terminaba me llevaba a la computadora y inclusive cuando no había laptops, unos cuantos añitos cuando yo entré todavía usábamos desktop con disquete, con esta cosita que se introduce, grabas, sacas como un USB pero grande. Entonces cuando no terminaba mi trabajo del día, metía un disquete en la computadora de la oficina, me llevaba ese disquete a la computadora que yo tenía en mi casa para terminar. No había esa facilidad de llevarte la laptop o mandarte archivos grandes por email, nada de eso. Entonces, quizá ese sentido de pertenencia que ellos te inyectan y que me ha durado a mí casi 16 años, tendría un antídoto que es no tomártelo tan en serio. No tomar tu trabajo corporativo tan en serio. Hay un mini dicho corporativo en las cuentas que yo sigo en inglés acerca de este tema y es It's PR, it's not ER. PR son Public Relations, relaciones públicas. ER es Emergency Room, sala de emergencias. Entonces recuerda que tu trabajo corporativo it's PR, it's not ER. O sea, son relaciones públicas, son lanzamientos de productos, son comerciales de televisión, son acuerdos con compañías que obviamente hay que tomar en serio. Por supuesto que sí, pero no es al borde del ataque del corazón. O sea, no es tampoco una cosa de vida o muerte. Si esa valla no salió el día que acordaste, siempre hay una opción de negociar, de conversar y si se perdió, ¿qué vamos a hacer? O sea, no es de vida o muerte. Y sé que si trabajas en marketing estarás como, "Ah, pero claro, Caterina, que es de vida o muerte la negociación con la agencia, con la valla, con el servicio". Cuando tengas un problema real de salud de un ser querido o un tema realmente grave tuyo, ahí me dirás si es PR o si es ER. Yo hoy me río, pero más de una vez fui a la clínica por la gastritis que tenía, por el nivel de estrés que sentía, porque se me adormecía la cara y yo pensaba que ya me estaba dando una parálisis o un stroke, una cosa, un ACV, por una presentación de Ariel. No lo des todo en tu trabajo corporativo, en serio. Llega a la excelencia, pero no busques la perfección. ¿Cuál es la diferencia entre excelencia y perfección? La excelencia es lo mejor que puedes, con lo que tienes y con lo que sabes. No matarte en el camino. La perfección es ese loop infinito de siempre más, y esto no está bien, y hay que terminarlo, y más editado, y más cost efficient, y mejor presentado. Llega un punto en el que ya no se puede, pero tu mente quiere seguir y seguir y seguir, y te sientes culpable si lo que presentaste tuvo una crítica. Me acuerdo una cosa que nos decían en Procter, cuando lográbamos algo positivo, ¿no? Cuando lográbamos algo celebrable, era, no esperaba menos de ti, siempre más. Como que era un hecho que íbamos a lograr el objetivo. No había ni siquiera tiempo de detenernos a celebrar o a reconocer eso, excepto fin de año y demás, pero en el momento como que no podías bajar la guardia nunca, siempre tenías que estar a la defensiva. Y nuevamente, estoy hablando de los personajes como yo, que realmente teníamos el corazón puesto, la famosa camiseta y sentía que era pues mi empresa. No estoy hablando de los que tenían un mejor manejo de estrés que yo, que ni siquiera lo considero estrés, lo considero responsabilidad. Lo considero, o sea, ¿con qué cara yo, si me contrato una empresa, voy a dar menos de lo que puedo dar, así deje mi salud, mi tiempo, mis relaciones personales, mis ejercicios? Eso era lo que yo pensaba en aquel momento. Era como, mi mundo es Procter, mi mundo es este trabajo corporativo. Y un amigo, que fue mi primer profesor de yoga, que también trabajaba en Procter, Daniel Hernández, me dijo, Caterina, tú estás pensando que la Tierra es plana y se llama Procter.
y que si sales de ahí te caes, no hay nada más. Él seguramente ni se acuerda que me lo dijo. Eso fue mi último año, durante mi último año en la empresa. Pero me dijo eso, o sea, Kate, tú piensas que la Tierra es plana, que se llama Procter y que si sales de allí te vas a caer al infinito. Y me decía, ¿qué es lo peor que puede pasar si sigues tus sueños, si te dedicas a lo que realmente quieres? Pruebas un año. Si no te va bien, regresas a Procter. ¿Tú crees que no van a querer a alguien que ha pasado 14 años en esta empresa y que ha dado buenos resultados y que ya conoce todas las marcas? Porque yo manejaba Colombia, Perú y Venezuela, todas las marcas de la empresa, todas las actividades promocionales. Ese fue el cargo con el que me fui de ahí, con el que salí de allí. Y me dice, y si Procter no quisiera, te vas a Colgate. Ya van a haber pasado tus meses de non-disclosure agreement, de no poder estar en la competencia. O si no te vas a Kimberly, o si no te vas a tal, 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 o si no te... Y a veces nos paralizamos tanto pensando que ese trabajo corporativo en el que estamos es el trabajo corporativo, el único donde quién sabe por qué síndrome del impostor me eligieron, y nos olvidamos que la empresa también te busca a ti, que si tú eres alguien talentosa, inteligente, responsable, va a haber alguna empresa grande o chiquita donde tú vas a poder brillar. O vas a poder crear tu propia mezcla. Una cosa que yo hice durante mis años de profesora de yoga es que daba yoga en los parques gratis, me daba a conocer allí. Daba yoga en un estudio de yoga en varias de sus sedes, me daba a conocer allí. Con esas credenciales presentaba mi propuesta a las empresas para dar clases allí, pero también daba talleres de crecimiento personal conectados con la filosofía del yoga. Y también tenía mis redes sociales, en ese momento Facebook. Mi Facebook tenía como 25,000 seguidores en una época en la que eso era bien difícil de lograr. Ahora esa cuenta ya está eliminada. Ahora estoy principalmente en Instagram y en LinkedIn. Pero era ese mix de, ok, ¿qué me estoy llevando al mundo corporativo que puedo aplicar en esta nueva etapa de mi vida? Y jalar esos diferentes hilitos e ir tejiendo algo nuevo. Una cosa que me pasaba cuando estaba en la empresa era, solamente mi única opción es seguir este mismo camino. Pero este mismo camino no me está dando satisfacción. Entonces, en mi mentecita pasaba esto, ¿no? Tengo que ser bohemia hippie, de estas personas que se van por completo del camino regular, pero eso me daba mucho miedo, porque está lleno de incertidumbre. Pero yo pensaba que era eso, o todo o nada, porque cuando trabajas en el mundo corporativo, muchas veces la mentalidad es todo o nada. Llegamos al objetivo, no llegamos. Abrimos ventas o no las abrimos. Lanzamos esta promoción o no la lanzamos. Pero la vida real tiene un montón de grises. Mejor que llamarlo grises, tiene un arco iris de opciones. Tiene un montón de alternativas. No necesariamente tienes que hacer o esto o lo otro y nada más. Yo empecé con una cosita, con una clase, luego con otra clase, luego con talleres, luego con retiros de crecimiento personal, y así iba encontrando diferentes opciones de sentirme contenta con lo que hacía. Y ahora nos vamos a ese punto, porque ha sido bastante desahogo corporativo hasta acá, pero realmente lo que mi alma quería era vivir un propósito, hacer algo con sentido, que por dentro yo sintiera, ok, me despierto y esto conecta con lo que para mí es valioso. El ver a esa persona haciendo yoga al final de su día de trabajo y ver la cara con la que llegaba a la clase y luego ver la sonrisa con la que salía, para mí eso era mejor que cualquier promoción o aumento que me dieran en el mundo corporativo. Para mí. Pero probablemente, Caterina, yo en un mundo paralelo, con las herramientas que tengo hoy y con las que yo te puedo enseñar a ti, me hubiera quedado en el mundo corporativo, pero hubiera encontrado un lugar distinto para mí. Ni siquiera en otra empresa, probablemente en recursos humanos de esa misma empresa o en alguna combinación de comunicación corporativa, con influencer marketing, con algo que realmente yo sintiera, ¡ay, qué rico trabajar en esto! Qué maravilla dedicar mis horas y mi talento a esto. Pero lo que estaba haciendo no me llenaba. Ese último año sí, porque ese último año
fui moviendo las fichas para que los proyectos que yo manejaba fuesen proyectos que realmente me ilusionaran, que yo dijera: "Ah, quiero ir al canal de televisión", a él, quiero ir al canal de televisión a grabar este reality de canto que teníamos en ese momento, quiero ir a hacer este proyecto de labor social combinado con presencia de marca, y era otra sensación, pero era tomar las riendas de en qué usaba mi vida y mi tiempo. Si tú estás como hojita al viento en el mundo corporativo y sientes, no, esto es, o sea, esto es lo que hay, no me siento, ni siquiera quiero decirte capaz, porque yo sé que tú eres capaz. Yo sé que tú sabes que eres capaz, pero te sientes como perdida, como que todos los pasos previos en tu vida eran, colegio, universidad, enamorarme de alguien, o quizá tener o no tener una relación, tener o no tener un apartamento, un departamento, casa, hueco, cuarto para ti. Pero en el mundo laboral, usualmente no tenemos un camino predeterminado que nos diga, vas bien. Por lo general, eliges una carrera a tus 15, 16, 17, la pruebas en el mundo real y dices, no era lo que me imaginaba, pero ahora ¿qué hago? Dediqué 5 años o 6 años y el dinero de mis papás o el tuyo a formarme en esa carrera. Y entonces, ¿cómo voy a retroceder? Hay gente que sí, que busca carreras tras carreras hasta que encuentra la que ama, pero la mayoría no. La mayoría entra a un trabajo y siente que se tiene que quedar ahí para toda la vida. Y ahora ya te puedes dar el permiso de cambiar. Y ni siquiera te digo que cambies a la loca, que te tires a una piscina sin ver si tiene agua, sino que primero pruebes en chiquito qué sientes que te va a llenar el alma. No sé, Caterina, es normal que no sepas. Por eso yo hago lo que hago. Porque cuando a ti de una te preguntan, ¿qué te llena el alma? Cuéntame ahora. No vas a tener la respuesta, probablemente no la vas a tener. Si no te pagaran, ¿a qué te dedicarías? Cuéntame, cuéntame. Esas preguntas típicas de propósito de vida no funcionan. No funcionan. Por eso yo abordo todo este tema de otra manera, con otras conversaciones, con otras herramientas. Y eso es lo que hago en las asesorías personales que he dado por años a mujeres del mundo corporativo. Es fácil si estás decidida. Porque el día que yo me decidí, dije, ya, esto no es para mí, ¿qué hago? Y no te quedas en la queja, y no te quedas en, pasó un año más, el próximo año sí, el próximo año sí". Se va a pasar tu vida. Yo ya tengo 50. Tomé esa decisión a los 35 más o menos, que es una edad en la que uno se suele cuestionar la existencia. Como que a los 15, 16 te toca decidir qué quieres hacer el resto de tu vida, pero a los 30, 35, como que retrocedes la película y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer el resto de mi vida? Y luego van a seguir viniendo momentos en los que otra vez te cuestiones el resto de mi vida y el resto de mi vida. Y está bien, es normal. Ahora más que nunca hay un abanico de opciones para hacer, no por el resto de tu vida, sino mientras te sigas sintiendo bien con eso. Yo siempre me estoy reinventando y haciendo cosas distintas dentro de mi mismo propósito de vida, porque el propósito es uno. Sí, yo sé que hay gente que dice que no, pero en mi forma de ver el mundo, el propósito es uno, pero las formas de ejercerlo son infinitas. Yo tengo un propósito, pero lo ejercí dando clases de yoga, dando retiros en Urubamba, en el Valle Sagrado, dando clases en empresas, teniendo un podcast, teniendo un programa de televisión. Yo estaba dentro del programa del doctor Pérez Alvela dando clases de yoga, lo hice por 3 años, haciendo mi contenido en redes sociales, haciendo diferentes actividades o formas de vivir el propósito que todas me llenaran el alma. Y por supuesto, ensayé algunas, probé algunas y no me llenaban mucho el alma, o menos que las que ya tenía antes. Entonces esas las iba dejando. Cuando tú encuentras tu propósito, no es algo que te va a esclavizar,
no es algo que te va a cortar las alas. Yo sé que a veces cuando nos gustan muchas cosas, sentimos que un solo propósito nos va a encasillar, pero al contrario, es como que te dieran un gran espacio para jugar, pero tú sabes que en ese espacio te sientes bien. Entonces puedes jugar de muchas maneras y con muchos juguetes en ese sandbox, en esa caja de arena, porque sabes que te gusta ese lugar. A veces pensamos que no, la libertad es hacer lo que sea, donde sea, como sea, pero falta un ingrediente allí, que te guste hacerlo, que te apasione hacerlo. Hay una corriente de pensamiento que dice, no, que chamba es chamba, trabajo es trabajo y tú trabajas para tener el dinero, para tener la vida que quieres. Si tú estás de acuerdo con eso, genial. Pero qué qué duro pasar 90.000 horas de tu vida haciendo algo que solamente te da dinero para luego, con las horas que te quedan, hacer lo que quieras y llenarte el alma. Qué bonito, al contrario, 90.000 horas de tu vida, que son las horas que vamos a pasar en promedio trabajando, hagas algo que te llene el alma y que de paso te dé dinero para que de paso puedas hacer más feliz aún tu vida en esas otras horas en las que no estás trabajando. Eso para mí es felicidad. El poder hacer lo que amas, recibir a cambio esa recompensa de abundancia de todo tipo. Tú das el talento de tu propósito, el mundo te devuelve en dinero, en prestigio, en amor, en reconocimiento, en respeto, y en ese intercambio te sientes plena. Eso para mí es propósito de vida. Si te sentiste conectada con lo que te conté en esta conversación, escríbeme. Escríbeme para ver si es que quieres que te acompañe en este camino con las asesorías personales. O estoy trayendo algo nuevo que se llaman los encuentros de desahogo corporativo. Nos vamos a encontrar virtualmente cada cierto tiempo para hablar acerca de estos temas en grupo, en unos grupos chiquitos de mujeres corporativas. Van a contar lo que están sintiendo, lo que están pasando en un espacio seguro. Yo voy a poderles dar mi perspectiva, lo que les recomiendo. Es como una sesión grupal de coaching, catarsis, conversación, pero no queja, porque vamos a sacar acciones concretas, pero sí un momento para sentirte escuchada por personas que quizás están pasando lo mismo que tú. Y por mí, que ya lo pasé y lo he visto pasar en tantas mujeres que he acompañado, ya más de 250 han tomado mis asesorías personales y he visto cómo recuperan el brillo. He visto cómo aún quedándose en los trabajos donde ya estaban cuando llegaron a mí, los empezaron a ver con otra mirada. O casos súper radicales de personas que han pasado de ser contadoras a pintoras y de dentistas a bailarinas también, también tengo de esos. Pero lo más importante es que en estos encuentros de desahogo corporativo, tú te vas a sentir parte de, porque a veces sentimos que cuando no estamos contentas con nuestro trabajo corporativo, somos las ingratas, somos las que, ¿cómo nos vamos a quejar de esto si hay gente que no tiene trabajo y no tienes un espacio donde tú puedas realmente decir, "Ah, no me siento bien"? Y donde ese sea el punto de partida para llegar de la vida que tienes a la vida que quieres. Y estamos en contacto. Bye.